Ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos pues. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates. Y bueno, ustedes disculparán la hora. Por lo regular estamos transmitiendo los domingos a las 3 de la tarde, pero bueno, una serie de imprevistos eh, afortunados pues no me permitieron en su momento pues estar transmitiendo a la hora que es el programa, pero no vamos a dejar pasar el domingo, así que todavía mordiendo la última parte de este domingo, vamos con nuestra transmisión del día de hoy. Les recuerdo que toda opinión vertida en este programa es mi mera responsabilidad y para los que pues no me conocen, soy locutor certificado, todavía soy de la vieja escuela que hacían examen o al menos demostraban capacidades para hablar frente a un micrófono, así como también, bueno, soy miembro de la Asociación Nacional de Locutores México. Es decir, que sí tengo pues el permiso para expresar públicamente mis opiniones y bueno, ahorita sabemos que hay mucha libertad de expresión, pero no por el hecho de que exista la libertad de expresión, también pueda decir uno infinidad de barbaridades, babosadas y brutalidades. Saludos a Chumel Torres, ¿verdad? Bien, el día de hoy decidí que el tema, a sugerencia de lo que va saliendo en la semana, pues fuera hablar de las catástrofes que hay en México. Les recuerdo también, antes de iniciar el tema, que pues estos programas después los subo a mi canal de YouTube, Chava Álvarez, ahí están también. Su opinión es muy importante, ya que también gracias a ustedes, a la opinión que ustedes me den, me faciliten, pues estamos transmitiendo, tomando en cuenta los futuros temas a desarrollar para estos programas, que son, evidentemente, como ustedes saben, los que hacen favor de seguirme. Tiene un formato radiofónico, que quiere decir que no inserto imágenes, ninguna cuestión visual más que mi presencia, para que si tiene otra actividad con toda confianza, pues le suba al programa para estar, para estar activo. El día de hoy quiero compartirles un escrito de una persona que yo respeto y admiro mucho en las redes sociales, que es una persona que pues debería de tener el apoyo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Yo lo considero un amigo porque siempre lo voy siguiendo en sus comentarios, en su labor gráfica, es también novelista gráfico, artista, director de cine, guionista, es un hombre que tiene mucho talento y les recomiendo visitar su página por los comentarios tan directos y realistas acerca de la realidad de nuestro país. Los invito a visitar la página de Carlos Hostos Sabugal. Carlos Hostos Abugal es una persona de las pocas personas eh, que tengo en mi listado de amigos. Yo no colecciono, desafortunada o afortunadamente, yo no colecciono amigos. Toda la gente que yo tengo en mis redes sociales, afortunadamente es la gente con la que estoy en contacto, la gente con la que me mantengo en alguna opinión y por lo regular siempre hago una limpia cada 3 meses, limpio todo lo que son redes sociales de la gente que desafortunadamente pues no tengo el gusto de tratar. Así que si en algún momento determinado están en este listado, pues bueno, nada más lo que hago es borrar, quitar contactos, no bloqueo, salvo que realmente sea crítica la situación, pero es algo así. Y como decía, bueno, Carlos Hostos Sabugal es una persona muy coherente, es una persona que desde hace años tengo el gusto de conocer y que desde hace años tenemos la esperanza de realizar una película, un proyecto cinematográfico, que por ahí estaba apoyando mucho Clarisa Rendón, y que desafortunadamente pues no ha salido a la luz porque pues no estamos bailando con los chayoteros. Este equipo que armó Clarisa y Carlos pues es un equipo ético de actores, un equipo que no anda pidiendo pues estos favores de corrupción que desafortunadamente hoy nos damos cuenta que pues estos fideicomisos, también este fideicomiso dedicado al cine, pues será pues un lugar, una plataforma de favores y demás. Y desafortunadamente muchos creativos en la industria del cine, como lo es Carlos, pues no han tenido esta oportunidad por la falta de presupuestos precisamente para hacer un proyecto muy interesante y un proyecto muy interesante que ahí está esperando ser ya gestado. No voy a hablar de él porque sería faltarle al respeto
a Carlos, al autor, pero es un proyecto muy interesante, tiene una plástica súper interesante. De hecho, salió de ahí, de ese proyecto, una novela gráfica. Y esperemos que ahora con estos cambios, pues ya por fin este proyecto, que es un producto de calidad, no estamos hablando de, pues de a quién se le cayó la uña postiza, o de que, hijo, le voy a bajar de peso porque estoy muy gordo, o me voy a fusilar un guión extranjero para hacer mi versión mexicana, o junto a mi familia me voy al extranjero y hago una serie documental. No, no hablamos de este tipo de baratijas ni de corruptelas. Es un proyecto de mucha calidad que en su momento esperemos surja. Y hoy en la mañana me encontré, bueno, al mediodía, me encuentro con un escrito muy interesante y al mismo Carlos Hostos Sabugal le pedí permiso para compartírselo a ustedes, compartirlo en esta transmisión que ya sabemos que después será vista gratamente por todos ustedes. Voy a empezar con esto en lo que vamos armando quórum y agarramos con esto de los catástrofes en México, que es el tema del día de hoy. Y vamos a empezar. Carlos escribe, pues lo único que consiguieron los de Frena con su plantón fue exhibir las brutales, pero en verdad brutales, diferencias entre obradoristas y antiobradoristas. Primero, los motivos de su protesta, los de Frena. El plantón obradorista quería impedir que tomara posesión como presidente un producto de un descarado fraude electoral. ¿Se acuerdan, verdad, del espurio de Calderón, que además lo tuvieron que meter por la puerta trasera? Y de esto se encargó Malio Fabio Beltrones, que anda por ahí escondido. El plantón antiobradorista, a diferencia de Frena, quería que renunciara un presidente elegido democráticamente con la mayoría de cantidad de votos de la historia, solamente porque, y sí es cierto, es lo que está pasando con los de Frena, que desafortunadamente es más la víscera de lo que está pasando, es la cuestión de este coraje. Yo diría, pues sí, un coraje muy raro, muy clasista, porque sí sabemos que mucha gente que está a disgusto con esta cuarta transformación, pues son personas que estaban beneficiadas de una forma directa o indirecta de la corrupción. Prosigo con el escrito de Carlos y no interrumpo. El plantón antiobradorista quería que renunciara un presidente elegido democráticamente con la mayor cantidad de votos de la historia, solamente porque les cae gordo. Segundo, la obvia y gigantesca diferencia en la cantidad de participantes, evidentemente. El plantón obradorista era un continuo hervidero de gente en Avenida Juárez, Madero y el Zócalo. El plantón antiobradorista era un pueblo fantasma con carpitas vacías, inclusive hasta volaban muy bonito con el aire. Y tercero, todo lo demás, el plantón obradorista, rebosante de alegría, ingenio, irreverencia y solidaridad características del pueblo mexicano, había paso libre para todos y multitud de expresiones culturales a lo largo y ancho de todo el plantón, conciertos de música y danza regional, folclórica, jazz, árabe, de protesta, rock y hasta ópera, clases de todo tipo de manualidades, galerías de arte, torneos de ajedrez, ciclos de cine, mesas de análisis político, conferencias de historia, todo organizado voluntaria y democráticamente y desinteresadamente por miles y miles de personas que solo querían contribuir a tener un país mejor. Y de esto me consta porque tengo varios conocidos que sí fueron a presentarse gratuitamente, tanto amigos músicos como amigos actores que también ofrecieron talleres, cineclubs. Esto estaba pasando en el plantón que López Obrador hizo cuando Felipe Calderón, descarada y brutalmente, se robó la presidencia. Se dieron servicios al público y había orden, no había agresión. Después sigue escribiendo Carlos. El plantón antiobradorista era una mezcla de campo de concentración nazi, hacienda porfirista y cárcel de la Santa Inquisición, donde solo se podía entrar con autorización de los dirigentes que dormían en los cercanos hoteles de lujo y que solo iban de vez en cuando a tomarse la foto. Totalmente cierto, ¿verdad? Este hombre que le dio este chorrillo y que se fue entregando la credencial de lector y demostrando que profesaban fervientemente la fe católica.
Los poquitísimos manifestantes eran un puñadito de fanáticos religiosos que se quedaron en la Edad Media y el resto eran indigentes y personas necesitadas que recibían una miseria de dinero para permanecer allí durante una semana y a los que no les permitían salir hasta que cumplieran su contrato. Esto es totalmente cierto. Eh, cual viles peones encasillados, vigilados por un grupo de criminales prepotentes, sobre los cuales ya hay acusaciones que dentro del plantón golpeaban, robaban, violaban mujeres y repartían drogas a su entero gusto. Inclusive intentaron electrificar las rejas para que nadie entrara y nadie saliera, cosa que obviamente el gobierno no permitió. Imagínense nada más qué brutalidad de estas personas ignorantes y retrógradas, ¿verdad? Esa es la diferencia entre dos conceptos totalmente diferentes y opuestas de lo que puede ser México. Y si no puedes ver esa diferencia, avísame para que te recomiende un oculista o un psiquiatra. Atentamente, Carlos Hortos Abugal. Arranco con este escrito porque pues siempre me gusta lo que escribe Carlos. Es una persona muy crítica, es un artista, un creativo, un participante social que está al pendiente de esta realidad que estamos viviendo. Y créame que yo por eso le recomiendo su página, vea lo que él escribe y sobre todo también lo que él dibuja. Es un gran artista, merece todo mi respeto, es un gran creativo. Y bueno, pues dentro de las catástrofes, que es una catástrofe, es algo que devasta, es algo que rompe un orden y cambia la vida de las personas de una manera brutal. Si habláramos de catástrofes en México, creo que la peor catástrofe de la cual estamos siendo hasta ahora y gracias a este gobierno tomando una conciencia tremenda es por la brutal corrupción que se implantó con la corriente llamada neoliberalismo, la cual, pues el neoentreguismo, aparte de que vendieron el país, aparte de que empezaron a meter educativamente y psicológicamente estos discursos de competencia, de que primero yo, luego yo y al último yo, valiéndonos poco la sociedad, siendo poco solidarios, resolviendo las cosas de la manera más vil y deshonesta, ajá, a una forma de competencia capitalista desleal que vino a devastar, pues yo no diría nada más este país, sino vean nada más va que voltear a Centroamérica. Vean a nuestros hermanos más golpeados en Latinoamérica, es Centroamérica. Lo estamos viviendo ahorita que pasó este meteoro climatológico en Honduras, por ejemplo. Vemos todavía los estragos que hay en Tabasco. Vemos cómo estas grandes catástrofes hacen que broten dos cosas: la realidad de un país y la solidaridad de sus pobladores. Voy a retomar un poquito lo que a mí en lo personal me ha tomado o he vivido en este medio, un poquito más de medio siglo de vida. Simplemente yo recuerdo que una de las grandes catástrofes de México fue allá en el año de 1984, que todos despertamos conmocionados porque precisamente allá en San Juanico, pues hubo una explosión de estas grandes esferas donde se almacena o se procesa el gas. Hubo una gran explosión. San Juanico está allá por la salida del Estado de México, por este lado para salir a Querétaro. Y pues hubo una gran explosión, estas esferas explotaron y no le miento, la columna de la explosión se vio a cientos de kilómetros de distancia. Fue algo garrafal. En ese momento, el periódico más alarmista, que bueno, pues, la alarma, estamos hablando de 1984, aparecen unas fotos pues, de terror, aparecen en la otro periódico alarmista que era La Prensa, y vemos cómo el impacto de la explosión calcinó a las personas como si hubiera sido una fotografía. En la posición que iban caminando las personas en el momento de la explosión quedaron calcinados. Fue una cosa impactante, impactante, cuando Pemex todavía era de los mexicanos, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Pues se organizaron, hubo pues el apoyo necesario. Apenas se iba a cumplir un año de esa desgracia y en el año de 1985, 19 de septiembre, a las 7:11, un sismo sacude a toda la Ciudad de México, un sismo devastador y que nos cambia la vida a todos. Un sismo que en su momento hizo que la solidaridad y la humanidad de
todo el pueblo mexicano se activara. Aquí es donde viene lo importante, queridos amigos. Los mexicanos sí somos una sociedad solidaria. Estamos hablando de 1985. ¿Qué hacía que esta catástrofe tremenda, qué es lo que motivó, verdad? A la gente que iba a trabajar, se olvidaron de ir a trabajar, la gente que iba a la escuela, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, niños, ancianos, empezaron a ayudar al ver estos edificios, cómo se derrumbaron, al saber que había gente atrapada. En ese momento importó más ayudar a aquel en desgracia que ver por mi seguridad. Y los que no participamos, como dice el dicho, mucho ayuda el que no estorba. Obedecimos por instinto, llámelo usted por cultura, pero en ese momento, en breves instantes después de este sismo catastrófico de 1985, el pueblo de México se dio a la tarea de ayudarse a sí mismo, de ayudar a las víctimas, de coordinar cadenas humanas para quitar escombros. Se coordinó en ese momento una organización tremenda que nunca se había visto en el país. ¿De dónde veníamos políticamente? Pues ya veníamos de Miguel de la Madrid con su política de renovación moral, creo que era, renovación moral. Si estoy mal, pues si alguien tiene el dato, por favor, corríjame. Eh, y pues evidentemente, pues ya la corrupción no era tan devastadora como la que nos dejaron estos hijos de su repepín chamaco de todo el gabinete de Peña Nieto. Pero sí era devastador. Venía precisamente, fue el inicio de la catástrofe más tremenda que ha sufrido nuestro país a nivel corrupción. ¿Quién venía detrás? ¿Quién venía detrás de todo esto, verdad? Pues venía nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, quien implanta pues la corriente neoliberalista en nuestro país. A partir de la tragedia del 85, no sé si ustedes recuerden, que de repente pues ahí se implementa el Plan Defensa Nacional 3, que es la ayuda a la población por parte de las Fuerzas Armadas, ahí lo implementaron. Pero el ejército llegó tarde, pues no había forma de coordinarse, de nada. Ya cuando el ejército llegó y acordonó las zonas dañadas, pues sí hubo algunos enfrentamientos, no a tiros ni nada, porque llegaron a romper la organización que la población civil ya tenía en ese momento para ayudar a los rescates que había ahí. Era algo impresionante. Esta cultura que nos hereda esa catástrofe del 85, la acabamos de vivir ahora en el 2017. Pero a lo que voy es esto. ¿Qué hacía que esta población, de dónde veníamos nosotros educativamente, culturalmente, para de repente reaccionar y ayudar al otro sin ningún problema? México no estaba envuelto en asesinatos, en miedo, en delincuencia como lo está ahora, ¿sí? Alguien seguramente, esto es una suposición, pues alguien seguramente vio toda esta unión del pueblo mexicano y miren, pues le dio miedo. A partir de ese momento, yo les recuerdo, que en nuestro querido país no había televisión toda la noche, salvo que fuera de paga la televisión por cable, que apenas empezaba. Eh, y pues sí, nos mantuvieron para bajar el estrés con programación nocturna a todas horas. Películas de Pedro Infante, de Tintán, de la época de oro del cine mexicano, caricaturas, series, demás, empezaron a estar toda la noche. ¿Para qué? Pues sí, el estrés era tremendo, tremendo. Por ahí se le ocurrió a alguien manejar un programa de apoyo y ayuda que no sé, la ciencia cierta, no sé qué tan viable fue, pero fue un emblema del salinismo que se llamó Solidaridad, ¿se acuerda? Que era una bandera exprimida, la bandera nacional exprimida. Ah, qué profético era ese emblema. Porque hay que recordar que cuando empieza el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no estábamos en jauja, pero sí había una afluente económica, había pues una derrama económica, fuentes de empleo que permitían que nuestro país pues mantuviera una estabilidad a pesar del robo de los políticos, que parecía una tradición desde Miguel Alemán. No todos los políticos, por ahí tuvimos un López Mateos que también fue una persona bastante decente como presidente. Y sin embargo, bueno, llega el neoliberalismo, se empieza a encarecer todo y pues descaradamente empiezan a vender todo el país.
¿Se acuerda usted que teléfonos mexicanos durante el sismo, si a usted le tocó vivir, duraron 2 años aproximadamente los teléfonos públicos dando servicio gratuito? Porque Teléfonos de México, que ahora nada más es Telmex, ajá, era una empresa del país, era una empresa nacional, pero cuando llega a Salinas de Gortari, pues ya le empieza a vender lo que se le da la gana. Empezamos a perder los mexicanos, pues sí, bastante economía, se empieza a encarecer. Por ahí Roque Villanueva, quien se acuerde de la Roque Señal, ajá, cuando aprobaron, los priistas propusieron y aprobaron el 15%, del 10 al 15% en IVA, y que todavía seguimos pagando, y se empezaron a gestar infinidad de fraudes. Empezó la gran catástrofe nacional, ajá, que no paró hasta este sexenio. Así de grave estuvo esta situación, así de grave. Hay que recordar que también catastróficamente, ajá, para los que de repente decimos, pues traigo 50 pesos en la bolsa, o sabes qué, aquí hay 10 pesos, o cuesta 5 pesos, no. Auméntele así mentalmente 3 ceros, porque acuérdese que en el sexenio de Salinas de Gortari, precisamente al peso se le quitaron 3 ceros. Tenemos una deuda impresionante. Y después, ¿qué pasó, verdad? Siguiendo con estas falsas esperanzas de un mejor país, todavía con Salinas de Gortari no alcanzaba a descomponer tanto la economía nacional, porque había poder adquisitivo. ¿Qué pasaba a nivel cultura? Hoy platicaba en la tarde con uno de mis hermanos y pasamos precisamente por el teatro, lo que fue el Teatro 20 de Noviembre, que estaba allá por Lucas Alamán, cerca del centro histórico. Y pues a mí me tocó ir a ese teatro, no sé, ahí ese teatro se volvió eterna la obra Las cosas simples del maestro Héctor Mendoza. Y hablábamos de cómo antes, a la par del 85 y demás, pues la vida cultural en México era una vida cultural muy accesible para todos. Había teatro, había espectáculos de danza, música, exposiciones. Había una vida más cultural activa para toda la población. Esto era muy importante porque me hizo reflexionar mi hermano. Dice, claro, pues es que en ese tiempo, imagínate, una persona dedicada a la construcción, llámese albañil, de repente tenía el acceso gratuito a ver una obra de Molière, la disfrutaba con su familia, a veces eran gratuitas, y de repente, imagínate, me pone la escena, ¿te imaginas esta persona así haciendo la obra en la casa pues, de un ingeniero, una persona muy culta, y de repente platicándole de Molière y demás, y la otra persona, ¿cómo? A ese nivel era nuestra cultura, una cultura muy accesible. Les voy a comentar esto porque sí es catastrófico también lo que está pasando en la cultura. La cultura está llena de corrupción y de suciedad también. La educación artística en el país ha declinado horriblemente, porque en lugar de tener formadores, a nivel cultural hay deformadores culturales, gente mediocre, gente pretenciosa y gente sin talento que echa a perder a los chavos. Yo como alumno de la escuela de teatro, cuando yo conozco la escuela de teatro donde estudié, para mí yo soy de la EAT, no de la ENAT, soy de la EAT, Escuela de Arte Teatral de Limba. Yo recuerdo que cuando entré a la escuela era una fascinación porque los teatros, que era la sala Javier Villarrutia y el Teatro Orientación, que ya no son de la escuela de teatro, y que los teatros que tiene la ahora ENAT no le pertenecen porque es una renta que están pagando en el Centro Nacional de las Artes. Cuando estuvimos detrás del auditorio, que ahí estaba la escuela de teatro, pues había unas cosas muy padres que como institución había. Una de ellas era que esos teatros tenían que ocuparse. ¿Cómo ocuparse? Pues tú eras alumno, te juntabas con algún maestro, se armaba un grupo, presentaban un proyecto por lo regular de teatro infantil, ahí en la unidad del bosque, para los amigos del extranjero, está en el bosque de Chapultepec, es uno de los lugares más bonitos y culturales que tenemos. Está el Auditorio Nacional. En ese tiempo el Auditorio Nacional no era elitista, era para todo el pueblo, precisamente en el Auditorio Nacional. Se hacían ferias de teatro, del hogar, se vendían, había ferias de libro, era un lugar también de cultural, no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó, que el neoliberalismo acaba con la cultura y con toda corriente que ayudara a que las personas pudiésemos tener un pensamiento crítico. Siguiendo con esto, en la escuela de teatro, pues se abría esto, llegabas en un grupo con un maestro, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una obra infantil. Se armaba la obra infantil apoyada por la escuela de teatro, la misma escuela de teatro, y tanto el teatro Orientación como la sala Javier Villarrutia, los sábados y los domingos se ofertaba teatro infantil con entrada libre.
absolutamente libre. ¿Qué quería decir esto? Que toda la familia mexicana que iba a disfrutar a Chapultepec, sin importar condición socioeconómica o ideología, pues llenaban esos teatritos, se llenaban. Había colas para entrar a esos teatritos. La entrada era gratuita. ¿Y sabe de qué vivíamos los estudiantes que llegamos a tener esa oportunidad? De sombrerazo. De ahí una famosísima frase que después se extendió por varios lugares, creo que esa frase sí es de la escuela de teatro, que decía, bueno, pues al final ya terminaba la obra, los aplausos, salían los actores y siempre agarraban al más menso, a mí me tocó hacerlo, y bueno, querido público, muchas gracias, esperamos que la obra les guste y demás, y pues si les gustó, pues recomiéndala, y si no, pues también, pero queremos decirle que la entrada es gratuita y la salida no. ¿Qué quiere decir esto? Pasábamos sombrero y lo que la gente quisiera cooperar. Y gracias a eso que cooperaba la familia mexicana, muchos estudiantes tuvimos para los pasajes, para las copias, para la torta en la semana. Y era una forma de estar activos dentro de nuestra institución como actores, tomando la responsabilidad de hacer teatro, no como ahora que son, pues, perdón por lo que voy a decir y a quien le venga el saco que se lo ponga, pues niñitos caguengues que no tienen la capacidad de organización que teníamos en aquel entonces porque todo se les ha dado en charola de plata, a quien le venga el saco. Y pues desafortunadamente, esto que hacíamos, porque los exámenes eran abiertos a público, los exámenes de actuación y de escenografía, eran abiertos a público porque era nuestra forma de foguearnos, no se cobraba boleto, hasta que no sé quién inteligentemente dijo, es que el actor no puede pedir sombrerazo, el actor debe de tener un sueldo. Y empezaron a cobrar en estos teatros. Cuando empezaron a cobrar en los teatros, adiós público que teníamos, adiós público, 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 se fue ese público porque ya había un boleto, ya había un costo por ver esa obra. Y qué triste porque pues desafortunadamente esos teatros que en su momento fueron nuestra escuela, una escuela maravillosa, pues se ofertaba inclusive la cafetería en la orientación y había compañeros que pedían el permiso para vender tortas, sándwiches, refrescos en los intermedios de las obras en la Villa Urrutia, pero todo lo volvieron muy nice. Y perdón, pero yo creo que también esto fregó el neoliberalismo. Una de las catástrofes en México también ha sido esta forma de maltratar la cultura, de permitir el arribismo de gente nefasta, de gente que no tiene una responsabilidad ética de como artistas. Vemos lenguajes demasiado encriptados. Y perdón, pero muchos de estos artistas comen plumas y eructan pollo, ¿no? Porque se sienten los creativos y demás. Y vemos tristemente muchas veces grandes salas de teatro o algunas salas de teatro pues no se llenan nada más en el estreno o a menos que haya algo de morbo o de plano que ojalá ya haya un garbanzo de libra en algunas obras. Si es que no les llevan estudiantes para llenar el teatro. Antes no existía esa necesidad, estoy hablando unos 30 años para acá, por ahí Salinas de Gortari tuvo que ver porque también de una u otra forma, al crear el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pues privatizó la cultura cada vez más alejada del pueblo, la cultura cada vez más dedicada al elitismo, ¿sí? Perdón, a mí me tocó ser parte de una generación donde tú llegabas como alumno, como estudiante, pues a barrer el teatro, tú cosías tu vestuario, que se despintaba algo, pues a pintarlo, se desclavaba algo, a clavarlo ahí, pues tú lo hacías, no tenías quien te hacía, te hiciera todo el mandado. Quisieron transformar tanto la educación artística donde no, los alumnos no pueden presentarse a público, no, 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 la manga. Cuando éramos alumnos, los de estas generaciones, hablando ya casi 30 años, pues teníamos maestros comprometidos que nos iban a ver. Una de ellas, mi maestra adorada, Emma Cecilia Delgado, a quien adoro porque es una gran formadora de artistas y que ha sufrido como muchos al ver ahora tanto blandengue y caguengue que no es capaz pues de tener la ética y la firmeza de volverse artista porque se vuelven populacheros en el sentido de que pues les gusta la fama y demás, hacen sus metalenguajes, ¿y eso qué? No llevan, la cultura no la llevan a donde se necesita. Y si la llevan, la gente se duerme. Algo pasó en este periodo neoliberalista, donde precisamente cultura se volvió sinónimo de aburrición. Cultura se volvió sinónimo de, ay, guácala, ¿no? Es que es teatro, ay, qué flojera. Perdón, existió una compañía nacional de teatro que hacía teatro escolar.
con los clásicos, llenando el auditorio cuando era, yo le digo el auditorio cuando era para pobres, no nada más ahora para puro, ¿cómo se llama? Pues aspiracionista, ¿no? Se hacía teatro para la gente. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura. Imagínese la formación, y por eso añadí el comentario de mi hermano. Dice, ¿te imaginas la gente más humilde viendo teatro de buena calidad? ¿Qué les estás dejando? Cuando una persona así, de lo más humilde, sin recursos económicos, le llevas la obra de mucha calidad. Un clásico, Molière, Shakespeare, Lope de Vega, Emilio Carballido, tan menospreciado, porque gracias al maestro Carballido, el maestro Carballido las cosas las escribía a derecha, y obvio que a mucha gente pues le dolió hasta donde más pudo, y desafortunadamente, y yo lo considero, Emilio Carballido en este país no tiene el lugar que debe tener, porque él sí fue un gran dramaturgo y reflejó nuestra cotidianidad en la mayoría, si no es que en todas de sus obras, como es el mexicano. Y desgraciadamente no lo toman en cuenta como deberían, porque todavía hay este rezago de mediocres que fueron formados por otros mediocres que pues nunca le llegaron ni siquiera a los chicles que pisaba el maestro Emilio Carballido. Esa catástrofe también pasa en la cultura, se acaba el teatro. Hay que recordar que hace 30 años usted abría el periódico, porque para los que no conozcan, el periódico es una cosa de papel donde se escribían las noticias y todos los aconteceres de un México o de un país al día. Usted abría el periódico y había 2 planas de cartelera teatral. ¿Qué fue lo que pasó? Se acabó eso, subieron los costos. Ahora, por ejemplo, a mí me da mucha risa en este aspecto cuando oigo decir que a la gente es que a mí me gusta el teatro. Y sí, el teatro, y le dices, bueno, ¿qué obra que te gusta del teatro? Ah, bueno, pues acabo de ver Mentiras. O fui a ver Jesucristo Superestrella. Bueno, compadre, pues deberías de poner el teatro musical o el teatro que hace tal, ¿no? Porque desafortunadamente se perdió esto. Grandes teatros o teatros importantes o teatros muy modestos se perdieron, porque la gente, ¿qué pasó? Pues no fue. ¿A quién le importaba el teatro? Ni al mismo Instituto Nacional de Bellas Artes le interesaba. Claro, había gente que trataba de hacer su chamba, ¿verdad? Pero por lo regular, cuando tú estabas en una temporada, lo primero que pues esperabas que el mismo Instituto Nacional de Bellas Artes hiciera promoción a la obra. Ay, papelitos, volantitos chiquititos, a duras penas, ¿no? La gente se enteraba, no había promoción. Y menos para que la gente no fuera al teatro, lo llenara. Y entonces, imagínense un teatro lleno, todas las funciones, qué maravilla, pues hay una recaudación de capital o de efectivo que permite volver a hacer otra obra. No, Alimba, no, ¿cómo? Porque entonces ya no nos van a dar presupuesto. Y eso debería también de investigarse. Muchos artistas o pseudoartistas, directores y funcionarios también han vivido holgadamente a través de tranzas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se colocaron y le dieron al traste a la cultura. Se coludieron en el caso de algunas etapas de teatro escolar, gente muy corrupta, yo lo viví, gente muy corrupta que si le caía mal una maestra, pues lo sacaban de los concursos de teatro, ya no participaban. Y yo fui testigo de una tranza que una funcionaria de Bellas Artes hace unos 15 años hizo, muy fea. Trataban muy mal a algunos maestros, los menospreciaban porque eran de zonas que no eran de clase alta o clase media alta. Había una cosa muy fea. Y esto, pues nadie ha dicho nada también de Lima. Es una de las catástrofes que han fregado a este hermoso país que tenemos. Todo esto va a la reflexión porque las catástrofes no nada más son naturales, son sociales, económicas, culturales, políticas, humanas. Eso fue muy triste cuando, retomando nuevamente, cómo las escuelas dejaron esto. El arte y la cultura pues debe ser accesible para todos, no ponernos en el plan de que, bueno, si no entienden que hay incultos, perdón, yo soy como el traje, yo veo lo he mencionado, como esta fábula del traje nuevo del emperador. Yo soy ignorante de lo peor. Yo cuando algo no entiendo, pues me duermo, me aburre. Así como puede ser cine, teatro, danza, literatura, donde todo es así, oh, y además, papaya cósmica, ¿por qué es aquí? Qué bueno, maestro, a lo mejor tú lo entiendes, pero esto no trasciende más allá de tu folletito que ya te auspició con quién sabe cuántos miles de pesos el Conaculta, ajá, o la beca que no sabes ni qué hacer y nada más haces un rayón y ya eres grande artista, ¿no?
O hiciste una obra de metalenguaje con la danza, ¿no? Que parecen, ¿cómo se llama? Hiperkinéticos o epilépticos, y eso es cultura, no sé. Yo soy un ignorante, yo no entiendo eso, yo no lo entiendo como tal y nunca lo entenderé, pero sé que es parte de una corrupción tremenda, de una catástrofe ideológica. ¿Cuántas veces se ha montado en los últimos 10 años verdaderos clásicos? Bueno, también está el opuesto, ¿verdad? Llega, por ejemplo, alguien como Luis de Távira, que ha vivido muchos años del presupuesto del INBA, y te monta obras de 6 horas divididas en 2 días. Es maravilloso el producto que hace, pero pues desafortunadamente parece que no se piensa en la población, no se piensa en cómo motivar al público, y hablo público en general, para que vaya a las salas de teatro. Lo mismo pasó con el cine, se volvieron las franquicias, todos los cines, pongo un ejemplo, que existían en esta avenida, la México-Tacuba, para los que vivimos en la Ciudad de México, una de las grandes, grandes avenidas que data desde el Imperio Azteca. Antes llena y plagada de cines, antes cada colonia tenía un cine, llegaron estas franquicias, se acabó la reunión dominical social de la familia, ¿verdad? El picnic en el cine, se acabó, los costos se subieron, perdón, es una grosería el precio que se paga para ir al cine, y ahorita se ponen ponquetos, claro, pues ahorita con la pandemia, claro que nos vamos a ir a encerrar a un cine para contagiarnos, ¿verdad? Por mucho que nos aseguren las perlas de la Virgen. Pero esta es la cultura también, la catástrofe que ha surgido en el país. Vemos que, por ejemplo, la gente consume frivolidades, series baratas, series ramplonas, series realmente detestables, donde vamos a rezarle a esta piedra para que todas sus soluciones se solucione. La buenota bonita viviendo en casita pobre, pero con internet, agua, luz, todos los servicios, aunque esté muy jodida la casita. Ahí lo vemos. Ajá. La eterna historia de la Cenicienta. Y esto pues se nos están dando ahora con esta nefastez de los reality shows, con este monstruo social, y digo monstruo social como lo que es un monstruo, un adefesio, algo horrible, repugnante, que es lo que simboliza Laura Bozzo. ¿Qué tiene que hacer esta señora aquí causando sus destrozos en el país? Y que además ha cacareado mucho contra este gobierno. Y bueno, pues ya esta señora se le ha invitado a dejar el país. Y aguas, porque por ahí hay, ¿cómo se llama? Migración, y si no están a gusto en el país, pues váyanse, ¿no? Pero viven de aquí, del país, y nos infectan con su mala cultura. El concepto de cómo están comercializando la cultura, porque si en sus países no los aguantan, pues vienen a echar acá la basura. Eso es lo que pasa. Es una catástrofe muy grande. Otra catástrofe, bueno, no vayamos tan lejos, ¿verdad? Gracias a este señor Nuño, el que sabía leer y no leer, pues ¿qué fue lo que pasó en la SEP? Se politizó la educación. Entonces estas sindicalizaciones, donde están más ocupados en protestar por derechos y olvidarse por la educación de los niños. Gran catástrofe, ¿verdad? La venta de plazas de maestros, el heredar una plaza de maestros. No importa, mijo, que tú no tengas capacidad pedagógica para dar una clase, yo te heredo mi plaza y de ahí vas a vivir. Y con eso también fueron infectando nuestro sistema educativo. Educación de mala calidad, libros de texto con faltas de ortografía, y yo con faltas de ortofonía, faltas de ortografía, mal hechos, maestros, entre comillas, que nada más cumplen. Yo lo he vivido cuando me ha tocado trabajar como cuentacuentos, que he tenido esa gran oportunidad de ir a dar funciones, y las maestras lo primero que hacen, celular. Ajá, y ahí está el payasito entreteniendo. No, señoras, deberían de tener más ética y ocuparse de los niños. Eso es una gran catástrofe. Gente como Fox, que le valió gorro ese populacherismo del cual hizo tanto alarde y que también descalabró tanto a nuestro país con sus hijastros, con los hijos de Marta Sagún, que se robaron también cuántos miles de millones de pesos o de dólares. Y vaya usted a saber, están felices, claro, ¿verdad? Porque ya prescribió, ya no es válido ese delito y ya los fregados somos nosotros. Este hombre que desaparece la historia, la ética, el civismo de las materias, pues no son nada tarugos, ¿verdad? Bórrenle la memoria al pueblo para volverlos esclavos. Vean cómo preparó el terreno Fox, bueno, Salinas de Gortari, luego Cedillo, ¿verdad? También con el fregadazo del error de diciembre, y el fregadazo con otra, otra,
paraestatal vendida, ajá, ferrocarriles nacionales desaparecieron. ¿Sabía usted que antes se podía viajar del centro del país a cualquier parte del país vía el tren, vía tren? Y no, claro, ahora tenemos la bonita y hermosa biblioteca Vasconcelos que a cada rato se le inundaba a Felipe Calderón y a Vicente Fox, ¿sí? Esa fue parte de la estación del tren de Buenavista, que ahora está conectada con el tren suburbano. Pero bueno, afortunadamente volverá a tener una utilidad ahora que el aeropuerto se estrene. Pues este tipo de catástrofes borraron la memoria, permitieron un sistema educativo corrupto, donde en lugar de tener formadores, surgieron chambistas. Soy testigo precisamente de eso. Yo trabajé en una de las universidades más corruptas de este país, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo pruebas de corrupciones que se hicieron ahí, de cómo se manejaban varias cosas. Afortunadamente, yo no sé, en algún momento tal vez salgan a la luz pública. No me interesa, no me interesa porque pues gente tan mediocre que no vale la pena ni siquiera mencionar a muchos de ellos que han fregado la educación. La educación se ha venido abajo. Claro, catástrofe del neoliberalismo. Surgieron, también si se acuerda que antes era un desprestigio irse a una universidad particular, una universidad patito, como estas que ahora se anuncian ya con comerciales, internet y que ahora ya hasta ofertan maestrías. Pues hace 25 años eran muy chafas estas escuelas. Creo que a duras penas ofertaban preparatoria, pero no sé qué gobierno, ¿verdad? Les dio las licencias y las autorizaciones de la Secretaría de Educación Pública para que crecieran. Y ahora son estos monstruos también de consorcios educativos que ofertan bajo la corta lana, ¿verdad? Pues sales titulado. De estas universidades, Patito, crecieron tremendamente. Porque el pretexto era, la UNAM no se daba abasto, el Poli, y bueno, qué decir de la UNAM, con gente como rectores como José Narro, que manda a hacer quién sabe cuántos hospitales y nunca termina. A ese nivel vemos para todos lados, ¿no? O también las tranzas que había en la UNAM, ¿verdad? Sí sabía usted que el equipo de los Pumas es una franquicia que renta la UNAM, ni siquiera le pertenece las ganancias de ese equipo. Hay muchas tranzas ahí, todo eso a otra catástrofe. Bueno, ¿qué se puede decir del deporte? Pues el deporte también se comercializa, el deporte se vuelve una especie de tentempié, como lo hizo el emperador Tiberio allá en la Roma antigua, ¿verdad? El gran fundador de la idea para el capitalismo, al pueblo pan y circo para mantenerlos contentos y distraídos. Y sí, qué bien le ha funcionado esa fórmula, qué bien ha funcionado la fórmula. ¿Se acuerdan que durante las grandes y graves privatizaciones, curiosamente, yo lo veía así, va a jugar la selección mexicana? Hijo, a ver qué van a vender ahorita, qué van a privatizar. Cuando Felipe Calderón privatizó la electricidad, el sistema, pues la industria eléctrica, jugó la selección mexicana. Yo en ese tiempo daba clases para abogados, les daba algunas clases de voz, y créanme que de repente me encontraba con cada chasco, así como grandes pepitas de oro, porque sí me encontré gente muy valiosa en el sistema judicial, que créanme que decía, híjole, ojalá yo viera más como esta persona, gente que daba el alma por defender y implantar la justicia, gente muy ética, pero eran contados, la mayoría había personalidades también bastante corruptas, yo me acuerdo que en una clase llegaron a pedirme permiso para suspender la clase porque jugaba la selección mexicana, háganos de favor. Ahí sí se volvían patriotas, ¿no? Y horrible porque pues después de eso vienen estas privatizaciones. Yo nada más en el sexenio de Calderón y de Peña, yo nada más veía, va a jugar la selección, a ver qué va a pasar, a quién van a matar, a quién van a robar y demás. Catástrofe las mentiras de los políticos corruptos. Usted recuerda que en la campaña presidencial, digo, chavos, si hay gente joven, pues debe haber ya información en internet, mis queridos niños, para que la revisen, para que no les laven el cerebro, mis queridos hijos. Sobre todo muchos de mis queridos alumnos adolescentes que me siguen luego en las redes sociales, a quienes quiero y aprecio mucho, a mis chamacos, que siempre les he dicho, memoria, señores, hay que leer, hay que investigar, que no les cuenten, vean lo que pasaba en el país, cosas muy delicadas. Hablando de estos sexenios de Calderón, volviendo a la campaña de Fox, Fox dijo que en 15 minutos arreglaba el problema de Chiapas con lo del subcomandante Marcos. Señor Fox, aparte de que usted canta las mañanitas medio pachecón, pues fíjese que ya pasaron 18 años y no resolvió usted nada. Y otra cosa que también dijo muy habladoramente Fox, que
resolvería los asesinatos de trabajadoras en Ciudad Juárez. Fox es de los que empiezan a implantar y una catástrofe es la catástrofe separacionista de conceptos. Acuérdese usted que el neoliberalismo trae nuevos conceptos. Este que inventó José Narro, este hombre tan corrupto que fue rector de la UNAM, el que nunca hizo nunca terminó los sus 300 hospitales, que nada más dejaron los cascarones ahí y que cobraron todo el dinero del mundo. El término nini lo fomenta Narro, ajá, de decir, estos jóvenes no estudian ni trabajan. Pues papacito, ponte los zapatos de ellos. Si ahorita hay gente que está padeciendo porque no tiene internet en sus casas, ajá, como un rector o una persona que es el emblema de la máxima casa de estudios en este país se pone a decir eso. Pero bueno, si hablamos de burradas y babosadas, pues a ellos nada más les interesaba estar robando. Creo que hasta López Dóriga tenía ahí no me acuerdo si un tiempo completo o algo como maestro, alguna comisión ahí en la UNAM y cobraban la lana del mundo. Estas son las catástrofes que han fregado a nuestro país. También lo que arrastramos con estos presidentes, habladores y demás, se acaba el sindicalismo en México, llega el outsourcing, o sea, el nuevo esclavismo, que quiere decir que usted cobra 10 pesos, pero ya no va a tener prestaciones. ¿Cómo? Es que si no te gusta te vas. Y al que venga le pago 9 pesos. Y al que venga después de este, si no quiere, 8. Y al siguiente 7, hasta que dicen, ya basta, está bien, lo tomo porque necesito trabajar. Se empezaron a fomentar los sueldos de miseria, las faltas de garantías sociales, las faltas de garantías laborales para los trabajadores. Policías pagando sus propias balas, pagando el mantenimiento de sus patrullas. ¿Dónde quedaba ese dinero? Sueldos de miseria para un policía. O sea, no nos podemos pasar por alto esto, ¿verdad? Ah, es que sí, la policía roba y esto. Pues sí, señores, ¿de dónde viene? ¿Desde Durazo? Donde se empezó a desprestigiar a esta fuerza pública. Porque con los sueldos de miseria, perdón, usted, yo por un sueldo de miseria no voy a recibir un balazo por nada más de la nada, ¿no? Se volvió la indiferencia y los ciudadanos cada vez quedamos desprotegidos a merced de la delincuencia organizada, que como buen ejemplo acabamos de vivir en el periodo de Enrique Peña Nieto, pa' donde volteé. El narcogobierno protegiendo al narco y demás, el narco comprando al gobierno y estos todavía devastando el país, los recursos vendiendo, no tienen llenadera. Ojalá y se recupere ese dinero, ¿verdad? No, no creo que se vaya a recuperar, pero por lo menos métanlos al bote. Si realmente, si realmente hablamos de catástrofes, estas son las catástrofes más devastadoras que ha sufrido nuestro pobre país. Afortunadamente, ya hay alguien que está metiendo orden en la casa. Afortunadamente, hay alguien que está viendo por los más desprotegidos. Acordémonos de Pasta de Conchos, de Acteal, de Aguas Blancas, Guardería ABC, la familia de esta involucrada de Margarita Zavala. Y todavía tienen el cinismo, como los de México, sí. No tienen madre, señores. Perdón por la palabra, no tienen madre. Son una bola de ambiciosos desgraciados que quieren seguir viviendo a costa del pueblo de México. Y no han hecho nada por él, más que robarlo, saquearlo. Porque si los vemos, ahora que el presidente dijo, a ver, nadie gana menos que el presidente, todos se pararon de pestañas, pues si que el negocio está, la lana la lana está a través de la corrupción en la política. Ahí están. Ahí están metidas todas estas ratas y se está haciendo la limpieza. Digo, vean la hipocresía de estas personalidades. Ahí tenemos una Lili Telles que primero muy morena y ahorita muy azul, ¿verdad? Y además pésima actriz. Tenemos gente muy estúpida realmente que se dice líderes de opinión. Ahorita que pues que están las broncas electorales en Estados Unidos, sea Trump o sea Biden, recuerden que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses y aquellos, perdón, y aquellos pobres ignorantes con memoria blandengue de teflón que se les ha olvidado que Biden estuvo coludido con el rápido y furioso de Calderón cuando metieron todas estas cargamentos de armas a México para el narco.
Biden estuvo ahí. Y perdón, estos inconscientes protestando y felicitando al personaje como esta cantante que digo, pues mi reina, tienes derecho, es tu opinión. Pero sí les voy a pedir, mis queridos imbéciles, que por favor no nos incluyan a todos los mexicanos, hablen por ustedes, tengan su hocicote para decir, yo lo felicito, ya que andan ahí de lamepatas. Ajá, yo lo felicito. No, a nombre de todos los mexicanos, la manga, yo soy uno de esos mexicanos que no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo con que hablen a nombre mío, porque yo no les he dado ese consentimiento, imbéciles. Disculpe usted el exabrupto, pero da mucho coraje ver que estas piltrafas de pseudoartistas o pseudofiguras públicas tengan esta libertad o libertinaje de ser la Vox Populi, perdón, pero no, no son. Si tuvieran un poco de cerebro, hablen por ustedes. Ahí tenemos un Eugenio Derbez también, que también está viviendo de la corrupción gracias a los fideicomisos y demás, y hablando como el tío Lolo, exactamente, eh, y culpando y diciendo, perdón, señores, si eres artista, dedícate a eso. Si tu rollo es la comedia, dedícate a eso, sé inteligente, ya es la crítica. Tengo muchos conocidos estandoperos que son extraordinarios críticos sociales políticos que lo hacen a través de la risa y créame usted que vale mucho la pena verla y no estas mediocridades que quieren tirarle a la grilla. Vimos el ejemplo de estos imbéciles en Chumel Torres, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ofendió a un menor de edad independientemente que sea el hijo del presidente y no quiso disculparse. HBO le aplicó, órale, bye, papá. Y hasta la fecha el tipo se queja y le dolerá. ¿Por qué? Por imbécil. Porque un comunicador lo primero que debe de tener es modales. Perdón, ahora sí me molesté mucho. Que tener modales y sobre todo categoría y respeto para quien nos esté viendo. Por eso les pido una disculpa por el exabrupto. No estoy muy acostumbrado y menos cuando transmito, a usar alguna grosería. Pero bueno, estas son las catástrofes y hay más catástrofes que han golpeado al país, la violencia. Saludo a Felipe Calderón, ¿verdad? El mensaje que le damos, si tuita, ¿cómo? Si tuitea, no tome, y si toma, no tuitee, por favor, no puras estupideces. Y todavía pidiendo dinero, no tienen llenadera y viven de los más pobres, del saqueo y del hambre del pueblo de México. Y eso, señores, si nosotros no tomamos esa conciencia, somos parte de ese problema. Somos cómplices al permitir ese tipo de atrocidades. Que ya no sigan estas catástrofes en nuestro país, al menos. O al menos detectarlas y evitarlas. Distancia, ahora sí, sana, doblemente sana distancia a estos nefastos. Como los de Frena, como abrí precisamente con el escrito de mi querido Carlos Hortos Sabugal, que nuevamente lo invito a que visite su página, pues con este escrito que nos hace reflexionar. Y sí, no es lo mismo el plantón que hizo nuestro señor presidente hace 12 años, que era un plantón a favor del pueblo de México, y no nada más algo que violente y que quiera provocar para que se sientan reprimidos. No, señores. Estas catástrofes las podemos evitar los ciudadanos siempre y cuando queramos un buen país y veamos por el bien de nuestra patria, de nuestra nación, no de intereses personalistas como han aflorado con una voracidad y un horror tremendo. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarme. Yo sé que me van a estar viendo en la repetición, se los agradezco mucho y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Chava Álvarez. Ahí hay surtidito, ¿verdad? Como taquería fina. Tenemos un poquito de humor, tenemos un poquito de sarcasmo, hay crítica política social, crítica de todo un poco. Y pues ni modo, afortunadamente yo me baso en este gobierno, en esta cuarta transformación, donde los ciudadanos, como ciudadanos, tenemos la libertad de expresión. Y como algún productor alguna vez me lo dijo, pero siempre y cuando tengas los pelos de la burra en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Hablar con la verdad, siempre con la verdad, no porque tengamos el acceso a la libertad de expresión, digamos cualquier babosada, como lo siguen haciendo muchos y muchos pseudocomunicadores que han estudiado la mayoría en escuelas patito y que no tienen una ética ni responsabilidad ante ustedes, querido público. Muchísimas gracias.
Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y pues nos vemos en la próxima transmisión. Espero no transmitir ya tan noche para ir cerrando ya este dominguito. Y bueno, espero que descansen. Ya platicaremos de otro tema que va a ser ahí el terrorismo en Francia, que también ahí nos tiene preocupados. Nos tiene preocupados sobre todo por la hipocresía de muchos gobiernos que quieren ser buenos y que históricamente no lo han sido. Si usted quiere respuestas, vaya a la historia, a la historia, a la historia. Infórmese, lea y comparta la información para que la gente al menos esté informada con la verdad, con los hechos verídicos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, 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 gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.